¿verdad? Y podía complementar más o menos bien esa actividad. Bueno, vamos a revisar mi investigación. Mi investigación tiene que ver con, en términos generales o globales, tiene que ver con el problema de la etnificación de la ciudad, es decir, cómo se reactualizan vínculos étnicos en el espacio urbano. En el caso, me interesaba ver el caso de Santiago, me pensaba que la mejor forma, o quizás la forma más estereotipada de ver cómo se reactualizaban los vínculos étnicos de la ciudad tenía que ver con la población mapuche, migrante de Santiago, y de esa manera tratar de aportar o discutir, ¿verdad?, la construcción de identidades en la ciudad. Es decir, ese es mi tema en realidad, que tiene que ver de la construcción de procesos identitarios en la ciudad. Pueden ver en este caso, ¿verdad?, que lo mapuche es un caso de estudio. La pregunta general, ¿verdad?, son cuáles son las fuentes de construcción de identidad, cómo se construyen estas identidades urbanas y cuáles serían los espacios de construcción identitaria. Aquí hay una cosa interesante, porque cuando uno revisa la literatura latinoamericana especialmente, ¿verdad?, la construcción de la emergencia de la ciudad moderna latinoamericana básicamente tiene que ver con la mitad del siglo XX, con este flujo masivo de migración campo-ciudad. Y en general cuando uno revisa la literatura andina o ¿verdad?, la zona mexicana, mesoamericana, lo que hacen en la ciudad es restituir, ¿verdad?, reterritorializar sus vínculos de origen. Es decir, redes de las aldeas, de las comunidades locales, y que esos vínculos, esas redes sociales son las que le permiten en gran parte integrarse o insertarse en la ciudad. Estamos hablando mediados del siglo XX, ¿verdad?, donde las ciudades, ustedes saben que en el caso de la migración urbana, rural-urbana en Latinoamérica no tiene que ver tanto con un proceso de industrialización que atrae a migrantes, sino que tiene que ver, ¿verdad?, con la descomposición de las estructuras productivas del campo. Por lo tanto, es una forma de integrarse y de insertarse, es decir, donde se consiguen trabajo y donde se consiguen un lugar donde vivir. Básicamente los migrantes acuden, ¿verdad?, a sus redes sociales vinculadas con el origen. Ese podríamos decir de que es un estándar, y cuando uno ve literatura de México, de Perú, de Lima, de La Paz, de Ciudad de México, etc., siempre se está hablando, y aquí surge un concepto que es muy interesante discutirlo, porque es una de las cosas que a mí me interesa trabajarlo en términos críticos, es el concepto de barrio. Es decir, la idea del barrio como un espacio donde, ¿verdad?, se reactualizan estas redes sociales y que le permiten a los migrantes reinsertarse. Fíjense que creo que en Latinoamérica hay una obsesión teórica excesiva por la idea del barrio, así como en Europa la obsesión es por el espacio público, que ahí tiene su propio recorrido que tiene que ver con la ciudad moderna, el proyecto de ilustración, de democracia, etc. En Latinoamérica hay una obsesión por el concepto de barrio, y creo que en gran parte tiene que ver con este tipo de lógica, que estarían, ¿verdad?, bajo esta reterritorialización de redes de origen. Entonces, bueno, algunos datos generales sobre el proceso de migración. Básicamente la migración parte el momento en que el Estado chileno invade, ¿verdad?, el territorio mapuche, que eso es en 1881, que se acaba la guerra. Eso produce el proceso de reserva, es decir, lo que son las actuales comunidades, que son cerca de 3.200 comunidades actuales que surgen, ¿verdad?, después de la guerra. Y a partir de entonces, ¿verdad?, se inicia un proceso de empobrecimiento, proletarización y migración de la población en forma general. Es decir, piensen ustedes que el proceso de erradicación, la conformación de reservas, significó para los mapuches recibir 4 hectáreas en promedio. Y en la medida que la población crecía, obviamente eso no daba las condiciones de reproducción de la sociedad. El asunto es que, si vemos estos datos no son muy exactos respecto a la migración, porque en realidad no hay estudios de migración mapuche hasta el año 90, si propiamente migración. Lo que hay son distintos estudios de los cuales uno puede inferir, ¿verdad?, datos de migración. No así el año 92, que es el primer censo, ¿verdad?, donde se registra población de origen mapuche. Bueno, aquí básicamente lo que podemos ver es que el momento de migración masivo se produce en los años 60, y hoy en día se habla de que cerca de la mitad de la población mapuche estaría viviendo en Santiago, y cerca del 70% estaría viviendo en ciudades. Hay datos que son muy distintos entre el censo del 92 y el 2002, porque se cambió la pregunta y qué sé yo, pero más o menos en términos de magnitud. Es decir, evidentemente la ciudad es un espacio muy importante para la sociedad mapuche hoy en día en su conformación, ¿verdad?, social y cultural también. Ahora, yo tomé un caso, solo se lo voy a contar muy brevemente. Yo tomé un caso de investigación que fue levantar historias de migración de mapuche que trabajaban en panaderías.
ustedes saben que hay una especie de lugar común que dice que las mujeres mapuches trabajaban en el servicio doméstico, los hombres en panadería. Y lo que fui viendo ahí es que sí, hay como dos conceptos que se pueden utilizar en la teoría de migración. Uno es la cadena de migración y la otra es una red de migración. Se habla de una cadena de migración es cuando se produce alguien migra a un lugar como una especie de pionero y esa persona va a ayudar a la inserción a amigos, vecinos, pero que solo tiene que ver con esa inserción inicial. Una cadena se transforma en una red cuando eso se establece ya en términos más regulares e incluso más formales. Por ejemplo, una red migratoria generalmente da paso a economías étnicas. En Chile, el único caso así claro de economías étnicas es la de los chinos, con los restaurantes chinos. Es decir, para que tengan una idea, ¿verdad? Ese nivel de cómo las raíces étnicas en este caso, es decir, que tienen que ver con el origen, con las redes de solidaridad, las redes familiares, etc., se transforman en un recurso, ¿verdad?, para insertarse en la ciudad. Lo que yo vi con el caso de los panaderos, haciendo entrevistas, historias de vida, es que la mayoría habían llegado a Santiago vinculado con un pionero, ¿verdad?, pero que al poco tiempo cada uno se salvaba solo, digamos. Es decir, cada uno buscaba distintos espacios laborales, distintos espacios de residencia. Especialmente el trabajo de la panadería y el del servicio doméstico, en el caso de las mujeres, ofrecen ciertos elementos, digamos, estructurales que son bastante similares. Ambos trabajos en ese tiempo ofrecían alojamiento. Es decir, uno trabajaba en la panadería y también muchos trabajaban puertas adentro, vivían en la misma panadería. La panadería no solo les daba un sueldo, sino que también les daba pan, es decir, les daba alimentación. Es decir, ambos cumplían esa función. Esa es un poco la dinámica. De alguna forma eso permite, ¿verdad?, de que la población, esto es del condado 92, la población mapuche está bastante dispersa por la ciudad. Y hasta el día de hoy no se ha generado un barrio que uno pudiera decir, o donde, no un barrio, sino que donde el territorio, ¿verdad?, se transforma en un recurso de inserción en la ciudad. De hecho, la comuna donde mayor población hay, según el censo del 92, es Puente Alto, con un 9%, y vemos que está el tamaño de los círculos, ¿verdad?, marcan la distribución de la población, y obviamente mientras más oscuro es la comuna, más pobre. Por lo tanto, obviamente tiene que ver más bien con una territorialización en términos de ingresos socioeconómicos que más sobre variables de tipo de índice. Bueno, documentando, ¿verdad?, este proceso, también que hoy en día obviamente el tema del trabajo en las panaderías no juega un rol muy relevante. Después me preguntaba, bueno, ¿dónde están los espacios actuales de edificación? Es decir, ¿desde dónde se pasa de esta condición de lo invisible a lo visible? Y claramente, o básicamente, habían dos ámbitos. Uno que tiene que ver con el concepto de lo que algunos han llamado la neocomunidad, que se refiere a las organizaciones urbanas, y el otro, o que en términos legales, según la ley indígena, son las asociaciones indígenas, y los otros son los espacios de productores culturales. Que voy a mencionarles brevemente cada uno de los dos. Las organizaciones urbanas mapuches, si bien siempre habían existido, hay una historia aquí que es bastante interesante. Casi nadie sabe, digamos, que han habido, en la primera mitad del siglo XX hubo cerca de 8 diputados mapuches que eran de organizaciones mapuches urbanas. Pero en realidad lo que estamos viendo hoy en día, el paisaje organizacional en la ciudad tiene que ver más bien con una relación con la ley indígena del año 93. El año 93 habían 15 organizaciones mapuches en Santiago y hoy en día hay cerca de 140. Es decir, ha habido una explosión, obviamente, apoyada por los beneficios que significa la ley indígena. Son organizaciones que son muy pequeñas, tienen una dinámica muy fragmentaria, se rompen, se dividen, se pelean fácilmente, ¿verdad?, y van surgiendo nuevas organizaciones. Es un paisaje organizacional que es bastante inestable. En términos así sociológicos, es importante la construcción de un discurso político en la ciudad, es decir, reconocer de que existen mapuches urbanos, mapuches en la ciudad y que por lo tanto tienen ciertas demandas específicas, pero en términos de participación son bastante pequeños. Es decir, estamos hablando de cerca del 5% de la población total mapuche en Santiago participa en organizaciones, lo cual no es muy distinto a la población no mapuche, digamos, la población chilena. Y el segundo espacio tiene que ver con un espacio que es nuevo, y que básicamente está trabajado por jóvenes de segunda generación, jóvenes que han nacido en la ciudad y que se transforman, o a través de la producción cultural, ¿verdad?, empiezan a construir un discurso étnico de lo que significa vivir en Santiago. Aquí encontramos un espacio amplio que está compuesto por
músicos principalmente, colectivos de hip hop y otros artistas visuales y poetas. La poesía tiene una tradición muy fuerte en la sociedad mapuche, pero en los poetas que vemos ahora en Santiago tienen que ver más bien, hay una acción más performática, ¿verdad?, de la poesía. Y eso es bastante interesante. Yo creo que ya estoy en el tiempo. Sí. Solo para terminar, yo les había traído un video que era una entrevista que hicieron en la televisión, pero por alguna razón no funcionó aquí. Este es un colectivo de hip hop que a propósito de la huelga de los a propósito de la huelga de los camioneros lanzaron este video hace cuánto debe ser un mes. Militarización, no voy a usurpación, no es nuestra nación, no genera nuestra reacción, no hay clase de reacción, para mantenernos vivos medio de tanta represión. La ley del terror, aplicada a todos mis reyes, que resisten con valor lo más dolor y que nos queda. En las comunidades normal, para la paliza, para el orto que le queda, que no te asume. Para el viento, para el sufrimiento, ese pobre que me dice puta ley de excremento, mientras que se está apuntando que mi madre es incremento, por un después de los jóvenes, no pudes el poder del gobierno es lo que piden los agentes, hablan de derechos humanos de culpables. Bueno, lo interesante es que estos son colectivos, hay dos grandes colectivos, uno en Santiago, que son ellos, los Huachiquiché y Michoacán, y hay otros que son en Temuco. Esto es todo autoproducción, pura autoproducción, aquí no hay, bueno, hay uno que, con los colectivos hay un par que son músicos como de ejercicio, pero más bien de la cultura callejera, y que lo interesante es cómo, ¿verdad?, a partir del hip hop, en este caso empiezan a construir diferenciaciones que son para todos lados, digamos, diferenciaciones identitarias que van tanto hacia las comunidades de orígenes, digamos, las comunidades tradicionales, donde esto todavía es visto como algo muy winca, algo muy ¿verdad?, extranjero, muy lindo, qué sé yo, pero que claro, a partir de este tipo de producciones que son muy políticas, obviamente logran la aceptación por parte de las comunidades tradicionales. Y por otro lado hay un proceso de diferenciación entre lo que son jóvenes, jóvenes urbanos, de cultura urbana, en relación a lo que es los chilenos y lo que es los mapuches. Es decir, dentro del mismo espacio juvenil, ¿verdad?, se produce esta diferenciación. Bueno, pueden buscarlo en internet, tienen un montón de videos. Este es el más político que tienen, que está bastante bien hecho. Y también obviamente hay toda una reflexión respecto a qué es lo que significa ser mapuche en la ciudad, cómo se traen los conceptos tradicionales, ¿verdad?, a vivir en La Guardia, que sería la ciudad, ¿verdad?, mapuche. Bueno, y para terminar, bueno, algunas como reflexiones finales. Se me había olvidado pasarle eso, los colectivos hip hop. Bueno, básicamente a mí lo que me interesa como programa de investigación es tratar de entender en qué espacio y cuáles son las dinámicas de construcción de identidad urbana. Es decir, en esos términos ustedes pueden ver que el caso de Mapuche es un caso específico de construcción de identidades a partir de raíces étnicas, pero también habría que empezar a explorar otro tipo de colectivos, quizás grupos migrantes de otro tipo o de otras, ¿verdad?, de otras historias. Obviamente mi trabajo también tiene otras dimensiones que más bien hacia la mapuchología, como se dice, es decir, hay otras discusiones más bien de mapuchólogos que no vienen mucho al caso, digamos, de compartirlas acá en este contexto. Eso, y si están interesados pueden adquirir este ejemplar. Estos son parte de los resultados de mi tesis. Aquí más bien está más bien focalizado en lo que es el trabajo etnográfico de justamente este tipo de casos. Eso. Está la biblioteca.